Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil, comercial, frente a la inteligencia artificial, frente a la IA, para que los equipos de abogados aumenten su conocimiento y por ende su capacidad y como consecuencia su rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados de alguna manera con productos comerciales, mercantiles, empresariales de IA, de inteligencia artificial, productos de IA mercantil, comercial, productos empresariales de IA mercantil, comercial, productos de la empresa mercantil comercial de inteligencia artificial. Y hoy explicaré el ejercicio, es decir, el manejo válido de acciones jurídicas frente a la inteligencia artificial. Y es que a nivel preventivo, es decir, en una relación jurídica enfocada en el cumplimiento del derecho, es decir, en que cada persona y en definitiva cada ser humano existente en el caso, existente en él, aplique de alguna forma los derechos y deberes para que así el caso sea válido y como consecuencia se logre que la IA mercantil existente en él sea válida, se logre la IA mercantil comercial válida, el producto comercial mercantil de inteligencia artificial de IA de una forma válida. Y por eso las acciones jurídicas en lo preventivo, en el caso jurídico enfocado en el cumplimiento del derecho, es decir, que atiende el deber ser jurídico, es decir, de forma integral, por ende permanente, por ende oportuna, la forma por ende total, en la cual aplican los derechos y deberes a la medida del caso, y por ende es el caso en el cual las personas tanto como seres humanos como como organizaciones de los sectores público y privado existentes en él, se enfocan en el cumplimiento del derecho y cuando lo logran, existe el caso válido porque coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con él y por ende, como consecuencia, existe la IA mercantil válida al existir en un caso válido. En un caso basado en la aplicación de los derechos y deberes, en un caso existente con base en el ejercicio, en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, en el goce de los derechos, de todos los derechos, por ende, y de los deberes, por ende, de todos los deberes, porque como todo está conectado, solo se cumple con el derecho, solo se logra aplicar lo definido mediante él a nivel preventivo, solo se logra la aplicación de los derechos y deberes, solo se logran aplicar, por ende, de alguna manera, a la medida y como cada quien lo logre los derechos y deberes cuando se aplican todos, porque la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes. Entonces es el caso donde cada persona y por ende cada ser humano existente en relación con cada persona aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada persona por parte de cada persona frente a cada persona y en definitiva según cómo apliquen frente a cada ser humano existente en el caso. Por eso, las acciones jurídicas son cualquier forma de autorregulación válida, cualquier forma de lograr que cada hecho del caso y propiamente el todo del caso coincida con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello. Es decir, se trata de ir logrando que cada uno de los hechos vaya existiendo y propiamente exista con armonía jurídica y propiamente que el todo del caso exista con armonía jurídica al ser el resultado de la unión de sus hechos. Y por eso se trata de que cada ser humano aplique los derechos y deberes según cómo apliquen frente a su persona, es decir, según la naturaleza jurídica de su persona, según cómo existe el ser humano, según la forma, el perfil jurídico del ser humano, y por ende cuando aplica los derechos y deberes, esto incluye la forma en la cual los derechos y deberes aplican en relación con su persona frente a las demás personas existentes en el caso, y por eso es que esa es la forma en la cual las personas aplican los derechos y deberes. Y por eso desde lo preventivo, para que esto quede claro, las acciones jurídicas, el ejercicio, el manejo de las acciones jurídicas consiste en la autorregulación válida en cualquier forma de aplicar, de lograr aplicar los derechos y deberes, cualquier forma de aplicación, de lograr la aplicación de los derechos y deberes en el caso, por ende, por parte de cada quien.
a la medida de cada quien, a la medida del caso, según el caso. Y así se logra la inteligencia artificial válida cuando se trata del caso válido vinculado de alguna forma con IA mercantil y propiamente del caso válido donde existe un producto de una empresa comercial mercantil de inteligencia artificial de IA. Y a la vez, cuando existen conflictos, en el caso que tiene como enfoque, en el cual existe con base en el enfoque del cumplimiento del derecho, el caso que existe bajo el enfoque del cumplimiento del derecho porque las partes actúan de buena fe y propiamente tienen el ánimo de ser diligentes, es decir, de lograr aplicar de alguna manera los derechos y deberes, pero no lo logran, en algún momento existe un error, por ende de buena fe. El ejercicio de las acciones aquí significa la compensación y por ende la solución de conflictos, ¿cierto? Cualquier forma de reparación de lo reparable, en general de compensar lo compensable y propiamente de acordar la forma de solucionar un conflicto, que en definitiva es una forma de compensación porque termina, cierra el conflicto, supera la controversia, se termina el conflicto, se supera, se dirime la disputa y de esa forma termina el conflicto, se termina el conflicto. Entonces, el ejercicio de acciones jurídicas también se enfoca en la solución de conflictos bajo el caso preventivo, enfocado en lo preventivo, ¿cierto? Y por eso esas acciones se dan entre las partes o cuando a la vez lo procedentes, es decir, cuando a la vez según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes. Esto hace que exista un tercero para el manejo de conflictos, es decir, cuando lo procedente jurídicamente es la existencia, la participación, la intervención de un tercero para el manejo de un conflicto entre las partes, ello debe existir y se supera el conflicto cuando todo existe con base en lo jurídico, es decir, en la aplicación de los derechos y deberes según cómo apliquen frente a cada persona, por ende frente a las personas de las partes y el tercero que aplique, que actúe, o propiamente de cada tercero si son varios terceros, y así se aclara lo justo, es decir, lo que ha existido, es decir, si ha existido culpa o no ha existido culpa porque se han aplicado los derechos y deberes, aunque se haya considerado que haya existido una culpa. Y según lo que exista, se asume ello, se asume lo que corresponde al efecto de la inocencia o de la culpa, y así se termina el conflicto al ser lo justo. Esa es la forma de la justicia en este punto, en este momento, en este contexto, porque es lo que se ajusta a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello. Y por eso en algunos contextos esto se denomina como justicia privada, pero la justicia es la justicia, no es que exista justicia privada y justicia pública, sino que existe la justicia, todo lo que se ajuste a los derechos y deberes, lo que se ajusta a la forma de procedencia de aplicación de los derechos y deberes, a la forma en la cual se deben aplicar, es decir, aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes, y así se solucionan los conflictos. Entonces, este es el ejercicio de acciones tanto de cumplimiento como de manejo del efecto del cumplimiento a nivel preventivo en los casos vinculados con la IA mercantil. Y así como nos damos cuenta, como queda claro, se logra que la IA mercantil comercial exista válidamente porque se supera el conflicto cuando existe un conflicto, en el caso de existir, y se realiza satisfactoriamente, válidamente, efectivamente la relación jurídica del caso, es decir, en el inicio, desarrollo y fin, es decir, en su todo, en el todo del caso existe validez jurídica porque incluso se maneja válidamente el conflicto, no inválidamente, no antijurídicamente, no por fuera de los derechos y deberes, no inaplicando los derechos y deberes, sino reconociendo la situación y asumiéndola, por ende responsablemente y por ende superándola, solucionándola. Entonces así se da el ejercicio de las acciones, el manejo de las acciones y propiamente de las actuaciones, es decir, de los actos jurídicos y en general de las actuaciones de las partes y de los terceros y en general de las personas existentes en el caso jurídico vinculado de alguna manera con IA mercantil y por ende así existe la IA mercantil válida, porque se le da un manejo válido al caso y por ende se maneja válidamente la IA mercantil y por ende si es un caso desde la creación de la IA que inicia con la creación de la IA o cuyos hechos, cuyos unos de sus hechos cuya una de sus partes es la creación de la IA, pues entonces la IA se crea válidamente en ese caso al manejarse válidamente y a la vez se interactúa frente al producto válidamente. O si es un caso donde ya existe, es decir, donde de antemano existe, donde ya se ha creado en un caso anterior el producto de IA, pero está presente en este nuevo caso, en un nuevo caso, y se da la interacción frente a la IA mercantil, frente al producto mercantil comercial de IA. Al existir válidamente, existe por ende la interacción válida frente al producto y por ende la IA existe válidamente, porque todo lo relacionado con este existe válidamente y propiamente porque el caso donde existe es válido y por ende es una IA válida, una IA mercantil comercial válida al existir
válidamente porque todo lo relacionado con esta es válido porque existe en un caso válido. Por eso el enfoque es lograr el caso válido y como consecuencia existe, como resultado existe, se logra la IA mercantil comercial válida. Y por eso los equipos de abogados deben dominar, conocer a nivel profesional como profesionales del derecho, del conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes como profesionales de la actividad jurídica, del ejercicio del derecho, del ejercicio de los derechos y deberes, cómo lograrlo, y por ende deben aplicarlo, deben aplicar este conocimiento a la medida de cada caso a su cargo, a nivel preventivo en este punto, y por ende son quienes aclaran cómo se da, cómo existe el manejo válido de un caso jurídico preventivo vinculado con IA mercantil comercial y por ende cómo se logra que exista la IA mercantil comercial válidamente, de una forma válida, con validez jurídica, con base en el cumplimiento del derecho, válidamente. Y por eso son capaces de manejar cualquier asunto jurídico preventivo, cualquier relación jurídica, cualquier caso jurídico a nivel preventivo vinculado de alguna forma con un producto mercantil comercial de IA o cualquier caso vinculado con elementos de IA mercantil cuando no existe como tal un producto, por ende un producto final, un producto como tal, un objeto, un producto total, un objeto total, un producto de IA mercantil, sino elementos de IA mercantil relacionados con la IA mercantil. Todo depende del caso, es decir, de su naturaleza jurídica, de su forma jurídica, de su forma. Y a nivel correctivo a la vez, es determinante que se dé el ejercicio, por ende válido, de las acciones jurídicas, es decir, el manejo válido, que se maneje válidamente el caso a nivel correctivo, es decir, el caso que existe para solucionar conflictos que existen por un presunto incumplimiento del derecho, por una presunta culpa, por una presunta inaplicación de los derechos y deberes en un caso anterior relacionado con IA mercantil, para aclarar si ha existido culpa o diligencia, es decir, si ha existido inocencia o culpa y cómo ha existido, porque como ha quedado claro en el inicio, es posible que exista incumplimiento, es decir, una culpa, incumplimiento jurídico, un incumplimiento de lo definido mediante el derecho, según cómo aplique lo definido mediante él a la medida del caso, a la medida de sus hechos, por ende, y propiamente a la medida de su forma, del todo de su forma. Y este incumplimiento se puede dar de buena fe, con base en la buena fe, no con base en la mala fe, es decir, por un descuido, por una negligencia y no por un dolo, no con el ánimo de hacer, de generar, de lograr, de hacer, de formar, de hacer un incumplimiento criminal del derecho. Entonces, también dependiendo de esto, es la forma de la culpa y por ende la forma de su consecuencia. Y entonces, según una u otra situación existe, según exista cumplimiento o incumplimiento y dentro del incumplimiento buena o mala fe, se aclara por ende cómo existe la culpa, es decir, se aclara lo justo, es decir, lo que se ajusta a la forma de los derechos y deberes a la medida de ello, y si el caso se maneja válidamente, se asume ello por parte de quien deba asumirlo, por parte de quien sea culpable cuando existe culpa, o por parte de quien culpablemente ha iniciado un caso correctivo por un conflicto presuntamente basado en la culpa del juzgado y se ha concluido que el juzgado es inocente y por ende se ha juzgado injustamente, no de una forma ajustada a los derechos y deberes a la medida de ello, y por ende es culpable la persona que presenta un conflicto antijurídicamente, infundadamente, es decir, inaplicando los derechos y deberes, por fuera de los derechos y deberes, sin mérito, es decir, sin procedibilidad jurídica. Entonces, aquí la persona culpable ante ello debe asumir lo que corresponde y por ende debe reparar y en general compensar al afectado, a la víctima de ello, a quien se ha involucrado como presunto culpable, a la persona que se ha involucrado como presunta culpable y que no lo es, y se ha concluido y por ende confirmado que no lo es, en lo que sea posible de compensar y se termine el conflicto. Y por eso los equipos de abogados aquí deben conocer cómo existe el incumplimiento y por ende cómo se forma la culpa y por ende cómo se prueba la culpa jurídicamente, es decir, la fundamentación jurídica de la culpa y la forma de comunicar el hecho del caso donde se ha presentado el incumplimiento del derecho y por ende con esa fundamentación a su vez dejar claro en qué consiste la culpa, cuál forma de culpa es, qué forma, qué naturaleza jurídica tiene la culpa, cuál es la forma por ende jurídica de la culpa y cómo se debe asumir la consecuencia de ello. Y si en el caso, por ende, todas las personas involucradas en él aplican los derechos y deberes, como he indicado, una vez se aclare si ha existido culpa o no, dada la capacidad jurídica del equipo de abogados de aclarar ello cuando domina, tiene maestría, un conocimiento y una capacidad jurídica, por ende profesional, de los fundamentos del derecho, es decir, de las formas en las cuales
los derechos y deberes se aplican a la medida del caso y propiamente del todo de la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida del caso, si las partes del caso y propiamente las personas en general como partes y como terceros que actúen en el caso de intento de solución del conflicto en el caso correctivo aplican los derechos y deberes con dicha claridad del equipo de trabajo logrado por el equipo de abogados, asumen lo que sea justo, es decir, a su vez en lo que corresponde frente a cada persona, aplican los derechos y deberes, reconocen por un lado que es lo justo, o sea, lo aclarado mediante el equipo de abogados y por ende reconocido por la autoridad competente en el caso de existir una autoridad competente, y a la vez, en lo que depende de cada parte, aplican la decisión que se logre, cumplen con la decisión en lo que corresponde frente a cada persona existente en el caso como parte y como tercero, como partes y como terceros, y así se termina el conflicto, es decir, se maneja el caso válidamente, existe el caso válido, porque inicia el caso con el intento de solución del conflicto y termina con la solución del conflicto, por ende se logra justicia a nivel correctivo y por ende esto solo se logra si el equipo de trabajo, es decir, el equipo de abogados propiamente, es profesional en el manejo de ello, es un profesional en el conocimiento y la aplicación, en el conocimiento y el manejo de los derechos y deberes, es decir, de los fundamentos del derecho, y por ende la autoridad competente, la autoridad que participe, reconoce ello, y cuando la autoridad competente se opone a lo aclarado por el equipo de trabajo de abogados, por el equipo de abogados que ha actuado diligentemente, no culpablemente, no de una forma antijurídica pretendiendo que algo injusto sea justo, sino cuando es armónico jurídicamente su trabajo y por ende aclarando lo justo, y la autoridad competente, la autoridad que participe para intentar solucionar el conflicto, actúa culpablemente antijurídicamente, el equipo de trabajo sabe detectar en qué consiste, cómo ha incurrido en culpa esa autoridad y se opone a ello, lo objeta y lo controla, hasta que por ende, por parte de la autoridad que resuelva la oposición, se logre lo justo, o si la autoridad que, en primer lugar, confirma la decisión de esa autoridad inicial, actúa antijurídicamente ante ello y a la vez, como consecuencia, desconoce la fundamentación jurídica del equipo de abogados, tiene, por un lado, la condición de haber confirmado lo antijurídico y por ende de no lograr justicia y a la vez la condición de culpable, es decir, de prevaricato por estar actuando por fuera de los derechos y deberes, entonces se puede incluso vincular a esa autoridad e incluso a la autoridad inicial en un caso de responsabilidad en relación con ello y a la vez, frente al caso directamente asumido por el equipo de abogados, esa decisión de esta nueva autoridad se objeta y si la autoridad que resuelve ello reconoce lo justo, así termina el conflicto, es decir, si reconoce lo justo y la persona que deba responder según lo que sea justo asume ello, se termina el conflicto. Entonces, por eso los equipos de abogados a nivel correctivo, a nivel de litigio o de cualquier forma alternativa al litigio de solución de conflictos, es capaz de detectar lo justo y lo injusto, es decir, de detectar los problemas jurídicos del caso y por ende lograr soluciones jurídicas, es decir, de detectar qué es lo procedente e improcedente y actuar con base en ello, es decir, aplicar los derechos y deberes según cómo deban aplicarse en relación con el equipo de trabajo, según cómo le apliquen al equipo de trabajo, al equipo de abogados propiamente, y así es capaz de lograr el litigio válido o la forma alternativa que se emplee como la mediación, conciliación, la junta de solución de conflictos o el arbitraje de una manera válida y propiamente es capaz de lograr justicia a nivel correctivo. Y esto solo se logra cuando se conocen a nivel profesional los fundamentos del derecho y cuando se aplican por ende como consecuencia. Y por eso es que los equipos de abogados entrenados por nosotros, con nuestro entrenamiento en relación con la inteligencia artificial mercantil comercial, aumentan su capacidad y por ende su rendimiento jurídico, se optimizan jurídicamente en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA, porque aumentan su profundidad jurídica, su entendimiento jurídico y por ende su capacidad de aplicación de los derechos y deberes, es decir, su capacidad de asunción, de asumir, para asumir casos jurídicos y por ende para detectar y resolver problemas jurídicos,
es decir, para detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos a su cargo y propiamente por ende para lograr soluciones jurídicas, por ende, con validez, eficacia y seguridad jurídica, es decir, soluciones jurídicas, soluciones por ende válidas, por ende eficaces, por ende con la certeza de ser válidas, es decir, con seguridad jurídica, con el efecto de la seguridad jurídica, bajo la seguridad jurídica, bajo el efecto de la seguridad jurídica. Y por eso a nivel correctivo se aclara si ha existido culpa o diligencia, diligencia o culpa en relación con la IA mercantil, ¿cierto? Y para que esto se pueda aclarar, que es un punto importante como mensaje final, se deben conocer las particularidades jurídicas de la inteligencia artificial mercantil comercial para saber cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en general y por ende aplicar este conocimiento obtenido con el entrenamiento a la medida de cada caso, por ende en la práctica que asuman en la práctica, en su ejercicio profesional, en su actividad como profesionales del derecho, en sus actividades jurídicas y por ende, por ejemplo, deben tener claro cómo existe el diseño válido de la IA y antes de ello la ideación válida de una IA mercantil y en general el desarrollo y la producción en general del producto, de un producto de IA mercantil, como existe la producción como tal, en definitiva, total, válida de la IA mercantil, de un producto de IA mercantil, porque la IA es un producto, es un objeto, entonces cómo se produce válidamente una IA mercantil y a la vez cómo se interactúa válidamente entre ella. Y esto incluye entonces en la producción, por ejemplo, cuál es el manejo válido de los sesgos, cómo es el manejo válido, diligente de los sesgos, y por ende cómo se logra que los algoritmos existan con armonía jurídica y en general que el producto exista con armonía jurídica y por ende cómo se logra que los contenidos mediante los cuales opera, funciona, existe la IA, existan válidamente y por ende cómo se clasifica válidamente la información y qué se puede publicar y qué se debe mantener privado y cómo se logra la transparencia frente a la forma de existencia y por ende frente a la calidad, por ende válida de la IA para que los destinatarios de la IA, los destinatarios válidos puedan conocer, reconocer, entender válidamente, dimensionar válidamente dicha IA cuando los destinatarios a su vez actúan diligentemente, es decir, aplicando los derechos y deberes según le apliquen a cada quien, a cada destinatario según les apliquen y frente a la interacción igualmente, como por parte de una persona del sector público y privado aplican los derechos y deberes frente a cada interacción, por ejemplo, cuando el interactor es un consumidor, un usuario como consumidor, o cuando se trata de un control público por parte de una autoridad a nivel nacional, extranjero o internacional, cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, para que exista un debido proceso precisamente en el control que ejerza, ¿cierto? Y cómo ponerse al control oportunamente por parte del equipo de abogados cuando existe una actuación antijurídica por parte de la autoridad para que no se altere la calidad y en general la validez de la empresa, porque se trata de la validez de la empresa mercantil comercial y por ende cuando la empresa es diligente como consecuencia de la IA mercantil, su IA mercantil es diligente porque todo está conectado y por ende el resultado de la existencia de la empresa válida, de la empresa mercantil comercial válida, es la IA mercantil válida, es que la IA mercantil comercial exista válidamente, existe válidamente. Y por eso hay que conocer las acciones, es decir, la forma de aplicación de los derechos y deberes, para asegurar la existencia de la libertad y por ende del límite y por ende para actuar por ende oportuna, suficiente, integralmente frente a lo antijurídico y por ende para mitigar los riesgos existentes en relación con la existencia de la IA y en general para gestionar válidamente la IA y por ende para manejar oportuna válidamente los daños y por ende mitigar los daños, es decir, para reducir en lo posible propiamente la causación de daños en lo que depende de la aplicación de los derechos y deberes a la medida de cada quien y por ende la empresa debe anticiparse a lo que se debe anticipar según lo que sea previsible, según cómo le apliquen los derechos y deberes, es decir, según su libertad y su límite, y a la vez debe atender lo imprevisible de manera oportuna, por ende integral, por ende válida, es decir, aplicando los derechos y deberes según apliquen frente a cada situación inesperada, es decir, imprevisible ante esta, porque debe manejar en todo momento la empresa, su empresa, la empresa se debe propiamente manejar válidamente y por ende se debe administrar válidamente la IA. Entonces hay todo un universo de elementos jurídicos que solo puede aclarar y gestionar, manejar válidamente el equipo de abogados cuando conoce y aplica los fundamentos del derecho y por ende solo es capaz de comunicarle, de aclararle a la empresa mercantil y a las personas relacionadas con esta cómo deben aplicar los derechos y deberes y qué es lo que va sucediendo jurídicamente en cada caso, en cada momento de cada caso jurídico preventivo o correctivo vinculado con IA mercantil comercial, precisamente al ser el equipo profesional del derecho,
conocer de manera profesional los fundamentos del derecho y al aplicarlos. Esa es la única forma. Porque si solo conoce una norma específica y considera que con esa norma basta para, por ejemplo, conocer la diligencia mercantil, por ejemplo, al conocer un estatuto, un régimen o incluso un sistema de protección al consumidor que no abarque el todo del derecho, pues no es suficiente. Por eso es que el derecho es un todo, es el todo de la forma de los derechos y deberes. Y eso es lo que hay que conocer y aplicar. Esos son los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho. Por eso es un entrenamiento, el entrenamiento que brindamos, que ofrecemos, que desarrollamos en Legadly, es un entrenamiento jurídico avanzado para equipos de abogados, para profesionales del derecho. Es un entrenamiento profesional para que los equipos de abogados aumenten su capacidad y por ende su rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna manera con IA mercantil. Y por eso así pueden aclarar en qué consiste la gestión del riesgo válida, la gestión válida del riesgo frente a la IA, en qué consiste la calidad válida de la IA en general y propiamente cómo se logra la forma válida de la IA y cómo se detecta si ha existido culpa o diligencia frente a un caso vinculado con IA a nivel correctivo. Como se dan cuenta, por eso el derecho al ser solo uno, los derechos y deberes solo son unos y por ende los fundamentos del derecho son algo universal. Y cuando los equipos de abogados tienen maestría, dominio, un conocimiento sólido y una capacidad contundente en ello, son capaces de manejar cualquier caso jurídico vinculado con IA mercantil. Entonces, para cerrar el mensaje, complemento la parte de las particularidades jurídicas de la IA mercantil comercial. Entonces, se trata de conocer en general el criterio de la validez jurídica frente a la empresa mercantil comercial y en específico frente a la IA mercantil. Porque entonces, frente a la creación existen unas particularidades jurídicas, frente a la interacción existen particularidades jurídicas y a la vez frente a lo que está detrás de la interacción y propiamente lo relacionado con la interacción, que es la administración y lo conocido como gobernanza de la inteligencia artificial, mercantil, comercial, cómo se gobierna, se gestiona válidamente la IA mercantil por parte de todas las personas relacionadas con su control, con su existencia, cómo se da la articulación válida, la armonía válida, la complementación válida entre las personas del sector público y privado relacionadas con la existencia de la IA para que exista, como he indicado, el ejercicio de acciones, por ende eficaces, que aseguren la validez jurídica, incluso a nivel correctivo, porque una vez se incumple con el derecho frente a una IA mercantil, existe un fenómeno de exponencialidad, un efecto jurídico multiplicador, es decir, la causación del daño, la dimensión, la forma de causar el daño es multiplicadora porque al ser la inteligencia artificial mercantil comercial un producto de una naturaleza multiplicadora, se puede expandir en gran medida su efecto negativo cuando existe de forma antijurídica, es decir, con base en la culpa, con base en el incumplimiento del derecho, con base en la inaplicación de los derechos y deberes. Y por eso es importante que la gobernanza, es decir, que el manejo jurídico de la IA sea eficaz, por ende, por parte de todas las personas. Y por eso, por parte del poder público, por parte de la función pública, por parte de la función del sector público, se debe tener una forma contundente de control. Se debe contar con mecanismos, con formas, es decir, con procedimientos, es decir, con un proceso, con procesos y procedimientos dentro de los procesos eficaces, válidos, es decir, basados en la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso, por ejemplo, el argumento de que los plazos procesales son una forma de dilatar, ¿cierto? La solución de conflictos porque es una forma de contar con tiempo para poder atender los expedientes, los casos correctivos, ya que la capacidad institucional está reducida y hay un colapso en algunos casos, no es un argumento válido. Se debe lograr de la manera óptima, más óptima posible, la atención de ello, más aún con el efecto jurídico, por ende exponencial de la IA mercantil, tanto cuando es válida, que da un beneficio, por ende multiplicador, y por eso es que complementa al ser humano este producto, cuando existe bien, para el bien, tanto o como a nivel negativo, tanto en la parte positiva como a nivel negativo, cuando es algo contraproducente, cuando es un producto nocivo, antijurídico y por ende su efecto antijurídico, el efecto antijurídico existente en relación con ello, mediante este producto es de alta complejidad. Entonces, es importante que las personas de los sectores público y privado sean eficaces, diligentes propiamente en el manejo de ello y propiamente
que existan con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo apliquen en cada caso donde cada quien exista y sea un caso que se vincule de alguna forma con IA mercantil. Y por eso a la vez es determinante que el equipo de abogados detecte todo esto para que detecte lo procedente e improcedente frente a la actuación de las personas en relación con la IA mercantil, para que se aclare si es algo, cuando existe lo antijurídico, si es algo que ha existido, que ha ocurrido por culpa de la empresa o por culpa de terceros, es decir, de personas externas a la empresa, o cuando existe bien, es decir, que el enfoque es para que exista bien y se puede lograr que exista bien, en lo que depende del equipo de abogados deben ir aclarando, por ende proactivamente, cómo frente a cada quien aplican los derechos y deberes. Y por supuesto que a la vez los equipos de abogados de las personas, cuando tienen, de las demás personas, de las personas externas a la empresa, cuando tienen equipos de abogados, deben ser diligentes y así entre todos se desarticulación, esa complementación y por ende la armonización jurídica del caso. Cuando se conoce ello, se logra esta claridad, este conocimiento, cuando se obtiene este conocimiento, se genera este conocimiento y se aplica por ende a la medida de cada quien, por parte de cada quien, y así existe la armonización y por ende el caso válido a nivel preventivo, el caso jurídico válido y por ende la IA mercantil válida, la IA mercantil comercial válida, el producto mercantil comercial empresarial de IA de una forma válida, o a nivel correctivo se soluciona el conflicto por ende válidamente, porque precisamente lo excesivo es antijurídico. Entonces, si hay una duración excesiva, es decir, antijurídica, por fuera de la forma en la cual los derechos y deberes aplican, es decir, por fuera de lo justo, es decir, un manejo injusto de un proceso, esto es algo antijurídico y por ende no se trata, por ejemplo, de que cuando se da una decisión de una persona considerada como la última instancia, eso sea lo vinculante y por ende eso forme un efecto conocido como cosa juzgada. No. Esto solo tiene el efecto de cosa juzgada y propiamente de que ese caso no se va a manejar más jurídicamente a nivel correctivo cuando precisamente es lo justo. De resto, no es la decisión definitiva. Entonces el abogado, como nos damos cuenta, el equipo de abogados propiamente debe estar entrenado en todo esto para ser capaz de, a nivel de autorregulación preventiva como a nivel de proceso correctivo, lograr justicia. Eso es lo que brindamos en Legatly. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legatly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento jurídico de alto nivel, de alto valor jurídico en fundamentos avanzados del derecho mercantil frente a la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos se perfeccionen constantemente a nivel jurídico frente a lo procedente y procedente jurídicamente, es decir, frente a la diligencia y la culpa, es decir, frente a la forma de aplicación e inaplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial mercantil comercial. Los casos cada vez más se relacionan con la inteligencia artificial mercantil comercial y no solo depende del ejercicio diligente de la profesión de la abogacía por parte del equipo de abogados que la IA mercantil comercial exista válidamente y en general que los casos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil existan válidamente, sean válidos, sino que esto depende de todas las personas del caso y propiamente de los seres humanos existentes en cada caso, según cómo cada quien exista a la medida del caso, según la naturaleza jurídica de cada caso. Entonces, depende de todos. El equipo de trabajo de abogados, el equipo de abogados debe ser diligente en lo que le compete, en lo de su responsabilidad, en lo que está a su cargo como abogados, en lo que depende de su abogacía, en lo vinculado con su abogacía. Pero cada quien y propiamente cada persona existente en el caso debe asumir lo que le corresponde, debe aplicar los derechos y deberes según cómo los debe aplicar y gracias al equipo de abogados se logra la claridad de cómo lograrlo en lo vinculado con su abogacía. Muchas gracias, que estés muy bien. Un fraternal saludo.